Hola amigos, bienvenidos a una prueba en la que os voy a probar mi coche, sí, mi Zoe eléctrico. ¿Por qué tengo un Zoe eléctrico? Bueno, pues es una de las cosas de las que os voy a hablar ahora, porque como complemento al GT3, complemento al M3, yo creo que esto, yo sé que no os gustan mucho los eléctricos, pero de verdad, quedaros en el vídeo porque... Tira la Ya está, el hater de los eléctricos, chafándome el vídeo, si es que no puedo. Me he escondido aquí en la nave porque el Grinch de los eléctricos, que es Nachete, mucho miata, mucho... Joder, pesado. Bueno, pues nos hemos metido aquí y para contaros un poco, quedaros, yo sé que no os gustan los eléctricos, pero quiero que os quedéis en este vídeo porque vamos a darle un toque un poquito diferente y os voy a contar el por qué alguien como yo, que tengo un GT3 en casa, que es un clásico, una joya, que tengo un M3 de carreras. Ambos vídeos los podéis ver aquí en el canal porque os he sacado vídeos de los dos. Porque alguien como yo se compra un eléctrico... Porque se ha hecho mayor. Bueno, me está hartando el niño ya. Porque alguien que le gustan mucho los coches se puede llegar a comprar esto. Vamos a ver. Os hago un resumen muy básico. Yo en casa tengo una lavadora, una secadora, una tostadora, un microondas y un Zoe. Los quiero a todos por igual, porque todos me hacen un servicio y todos me facilitan la vida. Pero claro, me la facilitan a mí. Esto es un electrodoméstico para ir de A a B, gastando muy poquito, me cuesta muy poco dinero mantenerlo y realmente en la familia nos da mucha utilidad porque tenemos que bajar mucho a Madrid, vivimos en las afueras, y movernos por dentro de Madrid. Y tenemos un enchufe para enchufarlo. Por eso a mí, y insisto mucho, sí que un coche eléctrico sí que me compensa. Y además me compensa un coche eléctrico barato y con, en teoría, poca autonomía. Es batería pequeña, ahora os lo iré contando. Os voy a explicar mi visión de coche eléctrico, ya, de verdad, aunque no os gusten los coches, quedaros que yo creo que no sé, que os puede interesar, y a lo mejor alguno se le ilumina y dice, pues a mí sí me interesa, y otro dice, eso es una basura, no lo quiero para nada. Ya, vamos a ver. Yo me presenté un día con esto, Nacho me puso la cara colorada, ¿dónde vas? Pero al final, mira, es el Zoe, es el R110. Este coche, la base es desde 2013, se actualizó en 2020 y este coche esta unidad ya lleva el restyling de 2020, que es un restyling que afectó a muchas cosas, a muchas partes. Principalmente lo que más nos interesa es el equipamiento, bueno, el diseño y la batería y la parte eléctrica, digamos, que la gestión es mejor, digamos, de la electricidad, para no meternos en mucho tecnicismo. Coche, bueno, pues os puedo contar, sí, cambiaron faros, diseños, los paragolpes, todas estas cosas. ¿Me puedes explicar qué sentido tiene subir un faro y dejar el otro bajado? Porque está guiñando. ¿Qué guiñando? Si es un coche. Bueno, pero está gracioso, es un miata, es feliz. Mira qué sonrisilla tiene. Mira, ese que le pasa. ¿Está enfadado? ¿Pero por qué haces cosas para que ¿Está enfadado porque es eléctrico? ¿Por qué haces cosas para que el coche sea gracioso si lo que tienes que hacer cosas para que el coche vaya más rápido? Porque esto es perder el tiempo, esto es perder el tiempo. No es perder el tiempo es comprarse eso. Pero básicamente es la versión, la R110, con la batería de 40 kilovatios. Vamos a ver, este coche tú lo puedes comprar con esta versión que es 110 caballos con batería de 40 kilovatios o lo puedes comprar con la batería de 50 kilovatios, que la batería 50 kilovatios hora, que es batería un poquito más grande, pero realmente es la misma batería, las dos son de 53 kilovatios hora brutos, pero para esta versión de 40 Renault limita la batería, es decir, la batería físicamente es la misma, pero está limitada. Aquí los amantes de las repros
seguro que están viendo ahí una opción de ganar algo de autonomía. Estoy seguro que se puede hacer, yo no lo voy a hacer porque no quiero perder la garantía. Este coche, ahora mismo, Nacho, ¿cuánto cuesta este coche nuevo? 34.190 euros. Os dejo aquí abajo un enlace de CarWow que a lo mejor podéis conseguirlo más barato. Vosotros mandáis los datos y CarWow o los concesionarios os empiezan a mandar ofertas a vuestro mail. Hacedlo porque puede resultar interesante y con borrarlo o desapuntaros siempre hay tiempo. Pero yo no lo compré a ese precio. Yo lo compré kilómetro cero, tenía 6 kilómetros cuando lo saqué del concesionario, típico kilómetro cero, el coche ya matriculado, en diciembre, antes del boom que había, antes de que hubiese la escasez de chips y todas estas cosas, y rondaba los 20.000, ¿eh? Es que al final hay que encontrar el momento y también un poquito de suerte. Es la versión básica, tiene tapacubos, tiene el equipamiento básico. ¿Por qué? Porque es que me quería gastar lo menos posible, porque es que al final, una tostadora, ¿qué queréis? Que os tueste el pan por un lado, por otro, y ya. No queréis que tenga soniditos y que tenga tal. Bueno, pues básicamente... pues eso, un coche básico. Ahora os enseñaré las plazas traseras, os enseñaré el maletero, que es otro... El maletero, bueno, ya lo estáis viendo aquí, el maletero es otro de los motivos por los que yo compré este coche. Son 338 litros, creo recordar. Dentro de su categoría de eléctricos es el maletero más grande. Y además, dentro del mundo de los utilitarios, es de los maleteros más grandes que hay. Y eso para mí era importante. Os voy a enseñar el motor, porque aquí hablaros de chasis es absurdo. Llevo unos Michelin Primacy 4, que son las que traía de serie, que está durito, ¿eh? Me esperábamos hablando. Sí. Largo de aquí. Os voy a enseñar el motor. ¿Qué haces, Nacho? ¿A cuánto lo has Aquí, puesto? poner presiones al zoo de la copa, por lo visto, porque macho, yo creo que debería quitar los tapacubos, no vaya a ser que con el calor de los frenos los derrita. ¿A cuánto hay que poner? 2.5. Os voy a enseñar el motor. Fijaros qué detalle, que lleva hidráulicos, ¿eh? Bueno, ¿A esto se le puede llamar motor? esto es un motor, Nacho. Pero espera un momento, ¿qué haces con una tostadora? Pero no era el día de traer electrodoméstico al trabajo. Anda, pírate aquí. No, no te vayas. Ábreme la toma de corriente. Es un botón que está a la izquierda del volante. A ver si eres capaz de encontrar. No, ese no. Ese. Vale. Y sal del plano que me estás cansando. Largo. Quita. Fuera. Veis que se iluminan es porque lleva las llaves Nacho en el bolsillo y el coche se abre y se cierra según te acercas, no necesitas más, y eso que es la versión básica. A ver, el motor, ya os digo, son 110 caballos, bueno, 109 si haces la conversión exacta. Aquí veis la batería de 12 voltios, que es para pues, todo limpiaparabrisas, agua, luces, todas estas cosas, y luego tiene su batería. Todo el tema del motor es de Renault, la batería la hace LG, es LG. A ver, estáis viendo aquí la toma de carga o de recarga. Si os dais cuenta, aquí está condenada la parte de abajo, aquí tiene una toma Meneques. El coche de serie viene con un cable Meneques para enchufarlo y cargas a 22 kilovatios. Esto es un Meneques, ¿vale? Es esta toma. Este es el cable que trae de serie. Como veis, está nuevo, a estrenar, no lo he usado. Ya os digo, yo cargo en casa. Defecto, no hay un sitio donde colocar el cable, que siempre hay que llevarlos. Si quieres empezar a añadir extras, el primer extra que tienes que poner, que cuesta 500 euros, es para cargarlo en suco, es decir, en el enchufe de casa, que es con lo que yo lo cargo todos los días. 500 euros. En la tienda esta online que todos conocemos, yo lo he comprado por 150,
y me va de cine, pero de cine. Por 1.100 euros más, tú puedes hacer que, además de 22, que en lugar de a 22 kilovatios, cargue a 50 kilovatios. Son 1.100 euros esa opción. ¿Compensa? ¿No compensa? A mí no, desde luego, porque la gracia de esto es cargar cuando el coche está parado y por las noches, cargar en casa y cargar a la carga más barata que haya. Si tú a esto le tienes que meter una carga a 50 en un cargador por ahí, es que ya no te salen los números. A mí me salen los números y luego cuando hablemos de consumo os los voy a contar. Pero antes, bueno, os voy a enseñar un poquito por dentro, os voy a hablar del tema de la recarga, de cómo programar y todo eso, que esa parte es importante en este coche. Y os lo enseño un poco por dentro y luego vamos a medirle consumo y prestaciones. Vuelta rápida, bueno, me lo voy a pensar. Tú te vas a enterar hoy, ¿eh? Para. Como os he dicho, la llave es así, la llevas en el bolsillo, se abre y se cierra, y eso que es la versión básica. A ver, mejoró mucho con la actualización, mejoró mucho. El salpicadero, cambió el diseño, se añadió esta pantalla, el climatizador, pues que es de serie también, pues mejoró su... Voy a encenderlo porque como este al final no suena, a ver, ya estás, en marcha, para que lo veáis. El climatizador ahora lo apago, para que veáis, pues eso, muchísimo más atractivo. Lleva esta pieza, que esto se lo ha puesto mi mujer, que es para cargar el móvil, el cargador inalámbrico, lo pone aquí. Integra el teléfono en la pantalla y tienes, vamos a ver, cuando tú compras el coche tienes 3 años de actualizaciones, que además el otro día se nos actualizó y cambió el cuadro, y ahora el cuadro es diferente. Os quería enseñar que esta es la parte más importante de todo. Primero, ahora está con 91% de batería y marca 299 kilómetros de autonomía. Pero bueno, eso hablaremos luego. Os quería enseñar esta parte, la parte de la programación, porque esto es un fallo garrafal de este coche. Tú puedes limitar la carga de la batería por tiempo, no por cantidad. Es decir, yo este coche, una de las cosas que hago es que cuando llegamos a casa yo ya tengo calculado, en función de cómo esté la batería, para que se cargue al 80%, porque no quiero que se cargue al 100%, porque cargar al 100% una batería todos los días es machacarla, y tampoco quiero que baje de un 10, un 20%. Entonces, lo que hacemos es que pues, se lo programo, por ejemplo, de 12 a 6 de la mañana. Tiene distintos programas que tú puedes programar por hora, pero no le puedo decir, cárgame hasta el 80%. Que es lo que a mí me apetecería. A mí me apetecería, que esto ya lo traen muchos eléctricos, cargar al porcentaje de la batería que yo quiero para preservarla. Se da una circunstancia en este coche, que la batería es de 52 o 53 kilovatios hora brutos. Eso me permite que si la cargo al 100%, no la estoy, de los 40 kilovatios, que en teoría está limitada, no la estoy cargando al 100%. Pero así todo a mí me gusta dejarla al 80%, y al 80% vamos a tener una autonomía, y eso que he venido rápido, y ahora marca 18,2 kilovatios hora a los 100, eso me va a permitir, pues es que unos 250 kilómetros de autonomía, más o menos, y nos sobra, de verdad, que nos sobra. Los asientos son, a ver, la postura, fijaros, estoy hecho un 4, estoy hecho una silla. Esta postura es la mejor postura para la espalda, pero es la antipostura a la hora de conducir. Realmente, bueno, vas cómodo, pero es que vas aquí como si fueses en un SUV elevado, no es ninguna maravilla, y a mí me ha costado un poco hacerme esta postura. Mi mujer va encantada, pero a mí me ha costado un poco. Los asientos delanteros son cómodos y llevan el reposacabezas integrado, como los deportivos, ¿no? Si al final esto va a ser un grupo A. Y son cómodos, incluso el acompañante lleva Isofix. En las plazas traseras, ahí estáis viendo al Grinch, que bueno, no va mal sentado.
vamos a ver, la altura no es muy grande, bueno, pues al final es que es un utilitario y hay utilitarios con mejores cotas que este. Recordar que la batería va en la parte inferior del coche. Realmente el interior, bueno, pues las calidades no son muy buenas, ahí el ruido, entra mucho el ruido fuera. Hay un detalle de las alfombrillas, que ahora que lo estáis viendo aquí, que cuando tú levantas la alfombrilla, como tiene velcro, se lleva consigo la alfombrilla que lleva debajo, pegada. Bueno, pues al final es un coche barato y que las calidades no son muy buenas, pero tiene detalles muy interesantes como el control de velocidad, el limitador de velocidad, pantallas digitales, la pantalla táctil con el navegador integrado. Bueno, pues y además puedes meterle aplicaciones, integras el teléfono, o sea, bueno, pues no está mal, para ser un modelo básico no está nada mal. Os cuento cómo se comporta y ya ya empezamos con las mediciones, si Nacho me deja, claro. No se va incómodo aquí, esta postura de forma de silla, lo que pasa que claro, no es la postura que a mí más me gusta, pero el caso es que desde aquí tienes una visión de todo, hay buena visibilidad por los espejos, el coche en ciudad te desenvuelves bien, o sea, no tienes maniobra muy bien, tiene buen radio de giro, el único defecto, no lleva sensores de parking y ya nos hemos acostumbrado a eso y al final pues los echo de menos. Le pasa lo mismo que a todos los eléctricos, que escuchas mucho el ruido que hay fuera, no está muy bien aislado, o sea, el coche no es que tenga un aislamiento acústico muy bueno y de hecho fijaros las puertas, el detallito este, que además es un detalle que me molesta bastante porque digamos la puerta no cierra del todo a lo que es la chapa y está sucio. Y siempre después de lavarlo tengo que limpiarlo por dentro. Eso en otros coches que he tenido no me ha pasado. No tiene marchas, pero tienes aquí dos opciones, la D y la B, que las mueves aquí con la palanca. La diferencia es que, bueno, la D, cuando tú levantas el pie del acelerador, el coche se pone, si levantas muy brusco, se pone a cargar, pero si levantas poco, deja el coche avanzar un poquito más a vela. En cambio con la B, cuando haces eso retiene todavía más, carga más electricidad en la batería y además cuando levantas brusco enciende la luz del freno, como indicando a los demás que estás frenando, porque realmente el coche está frenando y reduce mucho la velocidad. No es el one pedal o el pedal único que tienen otros modelos como el i3, el BMW i3 a mí me encanta. O sea, manejas el coche con un solo pedal y llegas a parar en el semáforo. Este no llegas a parar, este tienes que parar con el freno. Pero el juego entre el acelerador y el freno lo haces bien, no es de esos que, por ejemplo, el Kona eléctrico recuerdo que cuando tú levantabas el pedal, al final los últimos metros, digamos que dejaba de frenar. En carretera, digamos que se defiende, pero no le ataques mucho, porque realmente no ha nacido para eso. Pero puedes ir perfectamente. Ya os digo que puedes moverte por carreteras, pero perfectamente, o sea, no es que esté prohibido, te puedes ir de Madrid a Valencia sin problema y vas a llegar bien, pero tendrás que ir despacio, eso sí, por el tema de autonomía, que eso lo veremos luego, pero al final se mueve bien, se mueve bien en zonas de curvas, bueno, pues vete tranquilo, no te queda otra que ir tranquilo. Vamos a ver lo que corre, porque vamos a ver las prestaciones, que corre mucho en ciudad sales del semáforo muy rápido, tienes pues eso, el par del eléctrico, que es una cosa que también se disfruta, igual que el equipo de sonido, se disfruta casi más, pero bueno, vamos a seguir con el vídeo, sin HT me deja, porque es que está de un pesado, el Grinch de los eléctricos le voy a llamar. Nachete, una última cosa, ¿qué es lo que opinas de los eléctricos? Llevo meses deseando hacer esto.
Pues ya habéis visto, dinámicamente no es que sea ninguna maravilla, pero es un coche confortable y pensado para los trayectos, pues eso, urbanos, interurbanos, y al final tiene todo lo que necesitas. Bueno, pues un equipo de música, ahí dejas tu móvil, realmente pues lo que necesitas, un buen maletero y unas plazas, en mi caso, más que suficientes para lo que hago. Os voy a hablar ahora de aceleraciones y consumo. Y para esto, Nachete, tú que no sales nunca, venga, hoy vas a salir porque este coche te gusta. ¿Dónde vas? ¿Qué pasa? ¿Tú te puedes creer que se puede llegar aquí y verte en la silla, siéntate aquí en el suelo conmigo? Pero vamos a ver, es que yo nunca he entendido, teniendo sillas, ¿para qué te sientas en el suelo? Te vas a manchar. Ay. Y luego me dice que me tienen que enseñar a darme cosas. 50 y algo vídeos después, y tienes razón. A ver, corta Iván. Bueno, pues en este plato inesperado que me ha hecho montar el niño, la verdad es que ese está más cómodo y no está tan frío el suelo. A ver, vamos a hablar. Lo primero, Nacho, te voy a hablar de prestaciones. ¿Con esto? ¿Prestaciones? Prestaciones. Pues esto corre, Nacho. ¿Qué va a correr esto? Esto corre. ¿Qué te juegas a que esto corre? Mira, ¿por qué no hacemos una cosa? A ver. Drag Race, 400 metros. Si me ganas, pongo en venta el Miata. Señores, van ustedes a ver una drag race de 400 metros y a Nacho poniendo en venta su Miata. No creo. Vamos a verlo. No me estarás intentando hacer boicot, ¿no? Aquí hay alguien que ya está sintiendo la presión. ¿Presión de qué? Anda que si La te única gana- presión que siento es la de los neumáticos. Sí, ¿Y tú? sí, anda que si te gana el Zoe más barato que hay. No lo vamos a hacer. Vamos. Mira, si es que ni cierra. Si me gana, lo vendo. Cierra los faros para ser más aerodinámico. Bueno, ¿qué? ¿Listo para que te gane? Permíteme que me ríe. Como mucho me ganas en la salida. Venga, yo ya estoy listo. ¿Con eso? No creo que estés listo. No, me va ganando. Hala, ahí te quedas. Hala, ahí te quedas. Te he ganado. Te he ganado y lo sabes. Esto no cuenta. Es que me he quedado... he soltado gas. Lo estáis viendo, ¿no? ¿Otra excusa más? Que he soltado gas. ¿En cuánto dices que lo vendes? En 14. Menos no. Nacho vende Miata. Ponemos el enlace. Ponemos el enlace abajo. No lo va a vender porque yo quiero que Nacho haga pruebas de coches, que se suelte delante de las cámaras, que todavía se tiene que soltar, y quiero que todo eso que sabe, que nos haga una prueba de su Miata. O sea, que antes de venderlo vas a hacer la prueba de tu Entonces coche. voy a ir alargándolo, así lo puedo tener Bueno, todavía. A ver, te cuento, Nacho. Vamos a ver. Te he ganado en todas las aceleraciones y te he ganado por dos motivos. Uno, porque el Zoe corre, aunque sea la versión más básica y más barata, anda, que te ha ganado el Zoe más barato del mercado y el Zoe más cutre del mercado. Pero por la aceleración que tiene un eléctrico. Claro, bueno, pues, pero ya está, pero la tiene. También hay una cosa, y es que haciendo aceleraciones, tú soltando el embrague y saliendo desde parado, digamos que no has tenido la habilidad también para ganar, pero así todo, si os fijáis, salía primero, siempre salía primero el Miata y después ¡rum!, el Zoe le adelantaba. A ver, algo servirá tantos años haciendo aceleraciones y... Claro, y alguna carrerita y algún esto. Estoy muy entrenado, pero es por los años. He hecho una aceleración con los dos coches, en el anillo. Ay. Ahora sí que es el Zoe de la copa. Oh. Ah, perfecto. 100 caballos más. Y fijaros qué datos más curiosos. Aquí estáis viendo la tabla. En efecto, sale
el Miata un poquito más rápido, ahí veis el 0,50, en el 0,100, 11,1 el Zoe, 11,2, bueno, casi 11,3 el Miata, los 400 metros, 0,200 no llega ninguno de los dos, los 400 metros, fijaros, 17,8 el Zoe y 17,7 el Miata. No para de reírse el tío. Y los 1000 metros, aquí me ganas en los 1000 metros, 32,7 el Miata y 33,8 el Zoe. Pero porque el tuyo cortaba, ¿no? Cortaba Claro, 100%. pero ahí está la historia, que el mío a 137,7 kilómetros por hora ha cortado. Y entonces hace los últimos metros. Os dejo aquí las aceleraciones, primero de uno y luego de otro, enteras para que las echéis un vistazo, son dignas de ver. El mío acababa a 137 y sigue avanzando, en cambio el tuyo acaba a 157,8. Claro, el tuyo sigue evolucionando, pero el Zoe al final, pues a los 554 metros se pone ya a su límite de 140, son 137, creo que es 135 a lo que estaba limitado, pero Sí. de marcador son 140. Y eso, y termina el kilómetro, pues eso, haciendo 33,8. No está mal, ¿no? Estaba muy bien. No está mal. Estoy contento porque al final Sí, sí. el mío ha sido más rápido. ¿Habéis visto dos coches tan completamente distintos como al final? Bueno, pues Yo no me lo esperaba. no te lo esperabas. Bueno, pues... De hecho, pensaba que el 0,50, 0,60 kilómetros por hora me ibas a fulminar. Pues ya ves que no. Ya Me ves vas que a no. fulminar y Porque al tiene una final- explicación, y es que lo más difícil en un eléctrico, a la hora de poner a punto un eléctrico, es transmitir la potencia, el par, a las ruedas. Si a este coche no le hacen nada y dejan el par puro que tiene directo a las ruedas, cuando tú aceleras se quedaría patinando porque soltaría demasiado par de golpe. Entonces, lo que tienen que hacer es ajustar eso para que el coche salga traccionando y no pierda rueda y no salgas chillando ruedas de cada semáforo. Bueno, pero esto ha sido línea recta. ¿Y qué pasa si hay curvas? Pues si hay curvas, lo podemos comprobar. Tenemos el circuito. ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¿Y ¿Un por qué? calendario? ¿Pero por qué sacas un calendario? Pues hombre, para tomarte los tiempos. Te digo yo que este hace la vuelta rápida más rápida que tú. Bueno, pues vamos a cronometrar con un calendario, pero te vas a llevar otra sorpresa y ya no tienes más que vender. Tu cuerpo a la ciencia, pero eso habría que donarlo. Bueno, Tampoco hay mucho para dar. vamos a dar una vuelta rápida. No tenía pensado hacerlo porque mi mujer me va a matar en cuanto vea cómo le dejo las ruedas. Pero vamos a darnos una vuelta en el circuito. Además tengo ganas de coger tu coche. Vamos a dar una vuelta en el circuito con uno con otro y Venga. a ver qué resultado hay, que vas a vender. No voy a vender nada. Venga, vamos a verlo. Bueno, vamos allá con el Zoe. A ver qué tal se porta. No sé para qué hace la vuelta rápida, se está haciendo perder el tiempo. 20 minutos va a tardar. ¿Lo veis normal? Mira, me da tiempo de terminarme la bolsa de torrendos antes de que termine la vuelta. Venga, empezamos la vuelta. De momento va subirando como una rata. Fondo. Está bien. Las S a fondo, a ver. ¡Ostras! Bueno, vamos a... Bueno, le cuesta mucho porque hay un montón de deriva de neumático. No frena mal. A la salida de las curvas es lento porque es como que le entra el control de tracción, estabilidad, pero luego en el momento en el que eso se quita, el coche empieza a correr. No me había fijado que han empezado a podar aquí en el INTA. Aquí te da tiempo a verlo todo. Como chilla la rueda delantera, pero el coche va por su sitio. Lo que sí que
A ver, dinámicamente no es ninguna maravilla, ¿eh? A ver aquí. Ay, Dios mío, de mi vida. Me tenía que haber puesto el casco. A ver, venga, frenada en apoyo. Ay, el caso es que para, ¿eh? A ver. Vamos a ver. Ya os digo, iría un poquito más rápido si el control de estabilidad este que tiene le dejase un poquito más. ¿Ves? Aquí ni he frenado, he levantado y gas a fondo. A ver. Toma, 38.8. ¡Tiempo! ¡Tiempazo! 27 kilovatios hora a los 100 de media. No está mal. No está mal. Bueno, a ver, no es para esto. Esto está claro que esto es un coche para ciudad. Pero a ver, los cambios de apoyo denotan que no es un gran coche. En los cambios de apoyo así rápidos, la entrada en curva, al final este coche yo creo que necesitaría un poquito más de rueda, un poquito más de anchura de neumático y un poquito de neumático un poquito más, una carcasa un poquito más dura para que entrase mejor. Pero claro, lo que se busca es eficiencia y entonces le ponen esta rueda que no va mal, pero que no es para esto. Entonces, claro, es lógico que cuando tú entres en la curva y apoyes, es lógico que se descomponga del tren delantero, es lógico. Si miro la seguridad, el coche es seguro, va bien, pero vas balanceando, vas haciendo así todo el tiempo. No es para esto. Es una tontería, pero básicamente una tontería para ver si el pesado de Nacho se calla ya. Vamos a probar el Miata, a ver qué hace. Oye, 87% de batería todavía, ¿eh? 89. Vamos a ver, Nachete, ¿cómo va tu coche? Voy cuidándoselo, ¿eh? A ver. Fondo sin problema. He bloqueado, se me había olvidado que no tenía ABS. Segunda. Ahí le falta un autoblocante como el comer. De dirección entra muy bien, pero hace movimientos así porque le falta un autoblocante. Solo el tacto del cambio es brutal. Como entra de dirección, casi me como la curva por dentro porque lo he metido muy dentro. Eso sí, el tiempo no es un gran tiempo, va a ser un gran tiempo. Lo estoy pilotando, ¿eh? Segunda. Ay, el diferencial. Cómo mola el coche de Nachete, pero cómo mola. A ver, el cambio brutal, me parece sensacional. Cómo entran las marchas, la dirección
tengo que tener cuidado porque claro, es que estoy acostumbrado a coches muy pesados y este en cuanto meto dirección se mete para adentro y me habréis visto que he tenido que corregir hacia afuera, he hecho unas correcciones ahí un poco raras. Se podría bajar el tiempo un poquito, no mucho más, pero un poquito sí, 33,6. Se podría bajar un poquito yendo más fino, pero es que no quiero machacar el coche de Nacho, el embrague. Estas ruedas son muy malas, estas ruedas que lleva, ahora le voy a echar la bronca. Son muy malas. Los frenos, la primera frenada he bloqueado la rueda delantera izquierda porque claro, es una frenada así en apoyo, tenía que haber anticipado y haber entrado un poquito más suave, pero bueno, el coche ha entrado bien y luego ha funcionado bien. El motor, pues el motor sube vueltas muy alegre, tiene hecho algo ahí en el motor, está claro, no es el de serie. El motor muy alegre, ¿sabes? Sube de vueltas, lo que pasa es que no corre. El único problema es que no corre, pero realmente el tiempo que ha hecho me ha dado igual, porque he disfrutado más con este coche rodando en 1.33,6 que en otros coches que ruedan en 1.25. Porque aquí lo vas pilotando, lo sientes todo, son todo sensaciones puras y ¡buah! ¡Qué pasada! Me ha gustado. Me ha gustado. Ahora, a ver, voy a quitar... a ensayar mi gesto serio para decir que esto es una mierda. Digo, Manu, pon un pi para decir que esto no mola. Venga, vamos a seguir con el vídeo. No, aquí me ha ganado. Bueno, ¿qué tal? Vaya cepo de coche tienes. No entra, la marcha no entra, frena mal, la dirección va mal, se le nota hasta pesado. Sí. No me gusta nada, Nacho. Bueno, pues curioso resultado. Estaba claro que me ibas a ganar. Ya solo por setup del chasis son cosas distintas. Sí, estaba claro que me ibas a ganar en tiempo y me ibas a ganar en sensaciones. Y me has ganado. O sea, eso lo sabíamos antes de empezar, no hacía falta hacer este vídeo. Tenía que recuperar algo de orgullo, de decencia. El Zoe 3889 y el Miata 3362. A ver, primero, voy a hablar del Zoe. Es muy malo, o sea, hay que decirlo, es un coche que no está puesto a punto para meter todo aquí y luego encima el neumático flanea mucho, tiene mucha deriva, la deriva es el movimiento del neumático apoyado, la llanta, lo que deriva sobre la parte lo que se mueve sobre la parte que está apoyada, ¿no? Y demasiada, de hecho el neumático asusta. Sí, se ha marcado y hay alguna situación, un cambio de apoyo que realmente dices, Dios mío de mi vida. No es algo peligroso, porque hay un control de estabilidad que te ayuda, hay un control de tracción que te ayuda y te soluciona las cosas, pero no es un coche para irse a hacer curvas. Las hace porque pasa, pues como si pasas con la bici que has aparecido antes, pero realmente el coche, bueno, pues dinámicamente no es ninguna maravilla. Aquí hemos cogido coches como el Cupra Born, acuérdate, que te bajaste del coche y el coche... Sí, el coche se movía, es más divertido, pero es otro concepto, es un utilitario divertido. Sí, eso tiene otro enfoque. Este es más, pues, bueno, han pensado en la eficiencia y de la que ahora hablaremos, han pensado, bueno, pues no es un coche para hacer curvas, es un coche para moverse por ciudad, extrarradio, y bueno, pues ahí lo hace bien, pero aquí en el circuito, bueno, pues es una anécdota. Respecto a tu coche, también, como siempre, lleva un neumático ecológico, con unas ruedas mejores, habría hecho esta prueba mejor, pero es que lleva las ruedas mejores para lo que sirve este coche. A ver, sobre tu coche, me ha encantado el tacto del cambio, me ha vuelto loco. Frenos, tienes que trabajar un poquito los frenos, tienes que trabajarlos un poquito, aunque tiene mordiente y frena. Ha habido, bueno, la primera... he bloqueado porque se me había olvidado que no tenía ABS, pero ha bloqueado solamente la rueda delantera izquierda en el cambio de apoyo, no ha bloqueado entero. Tampoco he querido machacarte el coche, eso está claro,
Pero bueno, lo único, a ver, pide como el comer un autoblocante. Sí. Y otro tipo, para esto también necesitas otro tipo de ruedas. Claro, pero es que ¿qué rueda le has puesto, Nacho? Llevo unas Uniroyal, unas Rain Sport. Una rueda Unas ruedas de uso diario. y barata, no te voy a baratísima. preguntar cuánto te costaron. No, baratísima. Bueno, vale, si es un coche que usas a diario, me parece bien. Pero necesitas otra rueda si quieres salir a divertirte. No, sí. Al final, a ver, los primeros neumáticos que monté al final eran semi-slick y el coche era divertido, el paso por curva era increíble, pero para un uso diario, más que como lleva caídas y demás, al no usarlo entero el neumático, lo que acababa era comiéndome un hilillo y tirar los neumáticos con el 90% del neumático perfecto y el 10%... Fíjate que pienso que con un semi-slick a lo mejor lo estás agarrando demasiado. Necesitas ponerle un neumático deportivo, pero no un semi-slick, porque el coche entra muy bien de la parte delantera, luego ves que intenta derrapar, pero claro, el diferencial pues no le deja, y bueno, pero tiene su nobleza. Pero a lo mejor con un neumático deportivo, sin irte a un semi-slick, mejora mucho. Lo que he notado es que este coche no tiene 90 caballos. A ver, es un 90 caballos con un par de chuches. O sea, lleva los árboles es un 1006, 90 caballos, es un NA2 y lleva los árboles de levas del 1006 de 115 caballos. Y luego pues dos cositas más que no se pueden decir. Es decir, que tiene más potencia que el Zoe. Sí, está rondando unos 120, 130 caballos. Todavía más ridículo. Y luego el Nacho. peso. Todavía más ridículo. Luego el peso frente al Zoe también influye. Claro, este coche pesa, son 1.300 kilos, me parece que pesaba, lo tenía aquí apuntado para deciroslo, 1.577 kilos. Claro, es que el Miata lo estar en pesamos 1000 hace no mucho, poco, ¿no? y pesó 970 kilos. Fíjate. Vamos, un coche con 130 caballos que debe tener, 120... Y aún así me gana el Drag Race. Es que Encima te gana el eléctrico más... Bueno, a ver, vamos a hablar de eficiencia, porque aquí tampoco pongas nada a la venta, porque aquí ya sabes que... Nah, aquí yo no apuesto. ¿Cuántos kilómetros te haces con tu depósito? Bueno, pasa palabra. Mirad qué consumos hemos sacado en el Zoe. 14,1 en consumo en carretera y 10,8 en consumo urbano. Este consumo es muy bueno, es que el consumo es muy bueno, y si te pones a compararlo, bueno, mira el Born, hicimos 16,9 y 17, no hemos sacado aquí muchos más eléctricos de este tipo, afortunadamente. Menos mal. Los sacaremos y te los vas a tener que probar tú también. Menos mal que tenemos a Ned, que por lo menos en los consumos nos ayuda. Bueno, eso iba a decir. Y bueno, como veis es un consumo muy bueno, y además es que, Nacho, ahora en serio, ¿cuántos kilómetros te haces con un depósito? Pues me haré en torno a 320, 340 kilómetros, sin ir a gastar lo menos posible. Yendo a gastar lo menos posible, lo máximo que me he hecho han sido 400 kilómetros. Pero claro, ya es un viaje, vas a 110, 120... Pero ahí conduce Ned. Y te tienes que llamar a Ned para que te lleve. Claro. Si no... Pues mira, para que te hagas una idea, claro, estos 14,1, para que os hagáis una idea, yo cuando uso este coche me estoy moviendo en 12-13 kilovatios hora a los 100. Cuando lo coge mi mujer, siempre que cojo el coche, está entre 14 y 15, porque, bueno, pues porque ella no va mirando la eficiencia del consumo, yo voy divirtiéndome, cambiando la palanca, voy pues un poco yendo a gastar poco, y al final a este coche le estamos sacando por depósito le estamos sacando unos 320 kilómetros. 320 kilómetros, yo pago el kilovatio a 0,15, 40 kilovatios, pues son 6 euros. 6 euros. Y ahí es donde está la gracia de este coche, ahí es donde las sensaciones del Miata son una maravilla, pero las sensaciones de esta, para lo que lo estás usando, volvemos a lo de tu tostadora.
es un electrodoméstico, y es un electrodoméstico eficiente. No, yo miro y no veo un coche, veo pues eso, algo que me pone las tostadas muy ricas, el café calentito, y me lleva y me trae por un módico precio. Pero claro, tengo donde enchufar y hago recorridos urbanos, interurbanos, no sale, este coche no ha salido, bueno, al Escorial, es lo más lejos que hemos llegado con él, y vamos y volvemos perfectamente. Bueno, a ver, este vídeo, habéis visto que ha sido un poco de coña, a Nacho le gustan más los eléctricos de lo que parece, desde que trabaja aquí, desde luego, ha aprendido lo que es el coche eléctrico, porque, bueno, pues hay que entenderlo, funcionan bien, pero tienen sus limitaciones. Pero es tener el concepto de algo que te facilite la vida. O sea, claro. Para gente como nosotros que tenemos un problema con los coches. Claro. Pero realmente te das cuenta de que si tienes un eléctrico en tu vida para el día a día, vamos, yo me pego con Dani para usarlo. Claro. O sea, es un coche que está muy bien para el uso que le damos al día a día. Como una herramienta, es una herramienta más. Claro, si tú tienes que coger un eléctrico y pararte para cargar y seguir tu camino, ya vamos mal, tal como está hoy en día las infraestructuras que tenemos en España. Yo no sé en otros países, no sé, pero bueno. Y otra de las cosas que os queríamos dar a entender es que dos ideas, dos conceptos tan diferentes como puede ser un Miata y como puede ser un Zoe, al final el resultado es muy parecido. De hecho, nos hemos sorprendido los dos Sí. a la hora de cuando hemos visto los datos, hemos dicho, pero... El resultado es muy parecido. Has visto que hacemos más o menos los mismos kilómetros con una diferencia de precio distinta. Increíble. Eso ahí es donde realmente te das cuenta del... Tenemos unas prestaciones muy parecidas con un mundo de diferencia en sensaciones, aquí a favor del Miata, pero al final tienes lo mismo en dos cosas totalmente distintas. Un descapotable molón Que los 90... con faros bizcos, que no, esto Que ya no es tan bizco, Dani, te lo he explicado antes. me lo tendrá que contar, esto no lo llegaré a entender nunca, pero que al final es un coche de sensaciones, molón, tal, y un coche totalmente anodino, totalmente cero sensaciones, y al final llegas al mismo sitio. Conclusión, cada coche es para cada persona, cada coche es para cada situación. Lo ideal es, pues al final, tener un GT3, y complementarlo con un Zoe y un coche de familia, pero no todo el mundo puede hacer eso. No todo el mundo puede enchufar un cacharro de estos, claro, porque no tiene dónde aparcar, no todo el mundo se puede gastar, al final no todo el mundo puede. Entonces, si solo puedes tener un coche, pues tienes que tener algo intermedio. Si puedes, pues ten algo para divertirte y úsalo para divertirte, y ten algo para transportarte y úsalo para transportarte. Y bueno, pues nada, un vídeo un poquito de coña que queríamos sacar en Navidades. Y nada, ya veréis a Nacho probando más cosas poco a poco. Me apetecía hacerme un vídeo con él y bueno, yo creo que esta ha sido la mejor opción. Pero tendrá que probarse su coche que queremos ver, porque además se ha dado una vuelta y ha rodado más rápido que yo. Me ha metido tiempo, pero no lo vamos a decir porque queremos que lo haga con unas ruedas buenas. Sí. Acordaros, nuestro merchandising, fijaros la sudadera con todos los GTI, esto, acordaros, os dejo ahí abajo el enlace, acordaros del enlace que os he puesto si queréis encontrar este coche más barato, que nos ayudáis con cada cosa de esas. Y bueno, el anuncio del Miata que me va a hacer vender. Y nada, que ya sabéis dónde estamos, dejadnos vuestros comentarios, si os ha gustado este tipo de vídeo, y vuestros comentarios, vuestros likes y suscribiros, por favor. Y nos vemos pronto. Hoy te despides delante de la cámara, aprovecha. Hoy me despido delante de la cámara por primera vez. ¿Tienes algo más que vender? Yo ya no hablo. Yo a partir de aquí no hablo más. Bueno, que nos encanta que estéis ahí. Muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo. Adiós.